¿Qué es lo que genera en alguien, en nosotros, si encontramos algo o a alguien que no buscábamos? Se van a pensar, sorpresa, indignación, depende de quién es, ¿no? Puede generar desconcierto, incluso resistencia, depende. Cuando algo que no estábamos buscando aparece, obliga a cambiar a veces de ángulo, de punto de vista. Por ahí descubrimos algo que sabíamos que, o no sabíamos que necesitábamos. Uy, esto me viene, lo decimos acá, el pelo. Un encuentro inesperado confronta muchas veces, cambia o descubre nuestras motivaciones, creencias, hábitos, como en el caso de Pablo. Pensaba que estaba sirviendo a Dios hasta que Dios lo encuentra a él. Y él no estaba buscando a Dios. Creía que lo estaba buscando. Él no lo estaba buscando. Encontrarse con lo no buscado nos recuerda que no somos autosuficientes, que hay un Dios que rige, controla y dirige más allá de nuestra voluntad. Algunos podrán decirlo fuerte, creen que es fuerte. En realidad es Dios que ha estado orquestando nuestra vida, nuestras circunstancias, todo lo que rodea. Quiero leer este párrafo, dice más, os ruego, Gálatas 1:11, más os ruego, os hago saber, mejor dicho, más os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Señor, te encomendamos este tiempo, nuestra meditación, abre nuestros corazones llenos a tu palabra, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Señor mío, Dios mío. Amén. ¿Qué es lo que Pablo encontró sin buscar? Dos cosas. Pablo no buscaba el evangelio, es más, lo perseguía y lo encontró. Pablo no buscaba a Cristo, lo odiaba, pero lo encontró. Es más, Cristo lo encontró a él. Y entonces, pasando a este texto, la primera parte, el primer punto es negando el origen humano del Evangelio. Ya estábamos hablando el domingo antepasado, en parte, de cómo es el Evangelio humano que es maldito, pero él va a seguir en esta línea. Incluso lo que leyó la hermana Mirta, incluso cruzando todavía el capítulo 2, demostrar por la palabra, por inspiración del Espíritu Santo, que el Evangelio, el origen del Evangelio, no es fabricado, no es algo que los apóstoles armaron en el tiempo de miedo cuando estaban escondidos por los
de los gobiernos de los romanos, después de la crucifixión y muerte de Jesús, inventaron el Evangelio. No es así. Pablo expone en este párrafo que él no está en rebelión de los otros apóstoles, lo vamos a ver en otros mensajes, no estaba contradiciendo lo que ellos enseñaban. Es más, él estaba demostrando o va a demostrar que en realidad ellos recibieron directamente del Señor el Evangelio físicamente o en presencia del Señor, y Pablo lo recibe también del Señor habiendo sido lo que era: perseguidor, blasfemador, asolador. Que más que nada, o sobre todas las cosas, incluso los otros apóstoles confirmaron que tenían el mismo evangelio, que era exactamente el mismo que ambos o los demás y él predicaban. Por eso él se enfoca, antes de buscar demoler ese falso evangelio que ya lo tocó enseguida en los primeros versículos. Para demoler, él primero tenía o quería, Dios quería mostrar o quiere mostrarnos el verdadero evangelio. Y en primer lugar, él dice que no recibió el evangelio de hombre alguno. Os hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No lo recibí. Expresa que no hay ninguna, o sea, cuando recibimos algo no hay de nuestra parte un esfuerzo de estar buscando, de estar esperando. Si recibimos algo, recibimos un regalo, por ejemplo, no es que no es un esfuerzo mío, porque yo lo recibo. No hay un esfuerzo personal para recibir ese evangelio que ahora él es anunciado por mí. Anteriormente habíamos visto, yo les dije hace un momento, que el falso evangelio precisamente nació de entre los hombres, porque Jesús había dicho, Pablo, que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, ¿se acuerdan? Y están trayendo, que creen que es otro evangelio o distinto, sino que directamente no hay otro evangelio, hay uno solo. Ese evangelio es maldito. Desplaza la cruz, se centra en la gratificación rápida, en un bienestar psicológico, en que las personas se sienten bien, se predica lo que las personas quieren escuchar, halagarlos, levantarlos, y sin embargo el evangelio nos lleva a humillar, a ponerlos a los pies de Cristo, la cruz de Cristo. Entonces, él dice, ya de por sí es imposible que sea de origen humano este evangelio que yo les estoy predicando. También dice Pablo que no lo aprendió el evangelio de hombre alguno. Fíjense que él dice dos veces. Él dice, primero dice que no lo recibí ni lo aprendí. Dos cosas que parecen semejantes, pero tienen su diferencia. Aprender es que yo siento y quiero saber. Busco recibir o busco llenarme de ese aprendizaje. No lo aprendí de hombre alguno. Nadie me lo enseñó. Yo no lo estaba buscando. Es más, yo sí fui a aprender a la sinagoga
Fui a los pies, él dice, instruido a los pies de Gamaliel, en algún momento Pablo lo dice. Fui instruido, aprendí, pero lo que yo aprendí a los pies de Gamaliel o en la sinagoga, no es lo que yo recibí o lo que el Señor me dio para que les predique. Ahí había aprendido de las tradiciones, había aprendido un montón de mandamientos de hombres, incluso la ley, que no es de hombres, pero mal interpretada, buscando por la ley salvarse. Eso yo aprendí, dice Pablo. Pero otra cosa yo no había aprendido. Entonces, ¿qué es lo que obtuviste, Pablo? ¿Qué es lo que aprendiste? Y pasa ahí a decir el origen real del Evangelio. Versículo 12 dice, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y la palabra revelación es Apocalipsis. Yo no lo voy a decir griego porque no sé griego, pero Apocalipsis significa revelación. Y de ahí a veces se mal usa la palabra, porque dicen Apocalipsis y hay películas de Armagedón o algunos dicen se viene un apocalipsis y en realidad Apocalipsis no es lo terrible, si bien en la revelación del libro de Apocalipsis aparece el juicio de Dios, pero la palabra Apocalipsis, revelación, es justamente esto, que Dios o que Cristo le revela al hombre. Él recibe Apocalipsis de Jesucristo. Efesios 1:17, si no hace falta que lo busquen, pero si lo quieren buscar, amén, como dice, pero lo busco yo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y apocalipsis en el conocimiento de Él, revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que tiene Pablo. No tiene nada recibido de los judíos, tampoco de los apóstoles, aunque sí es igual que el mensaje que los apóstoles, los demás apóstoles tenían. Si Pablo hubiera recibido de los apóstoles el evangelio, él ya no hubiera sido apóstol, sino como los demás que sabemos o conocemos, los padres de la iglesia recibieron el evangelio de los apóstoles. Pero él recibió la encomendación, por eso él es apóstol, porque es Jesús se le revela y le revela el evangelio. Ahora, la relación que tiene Pablo con este evangelio es único. Usted sabe que hoy todos, escuchamos el evangelio de otra persona. Y gracias al Señor que todos hemos escuchado el evangelio de nuestros padres, pastores. Es la forma normal en que Dios comunica el evangelio. Y buscamos Romanos 10, 14 y 15. Algunos creen que ya de alguna manera van a entender el evangelio y por ahí dejamos de lado eso de que somos llamados a llevar el evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El evangelio en la normalidad o en general es anunciado de persona a persona. Pero hay que aclarar algo. Nosotros, ustedes lo saben, pero yo les voy a decir, nosotros podemos anunciar el evangelio, pero el que cambia el corazón, el que
siembra en el corazón es el Espíritu Santo. Hay que aclararlo, vale la aclaración. Pero Pablo salió de esa normalidad. Él directamente aclara que nadie le predicó el evangelio. No es que en el camino o llegando a Damasco le salió Ananías y le dijo, acá no entras, si paró enfrente, le dice, pero si no te convertís al Señor te vas a ir al infierno. Y Pablo dice, bueno, me voy a convertir. Ya que es así, estoy siendo un poco grotesca esa parte. Es Pablo que sale de la normalidad y recibe una revelación directa cuando se encontró con Jesús. En ningún lugar encontramos en qué momento él recibe la revelación, pero podríamos tener indicios. Vamos a Hechos 9. El 9 está en la parte donde él está yendo a Damasco, dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos en el Señor o del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En ese espíritu él estaba yendo, dice, por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor, la luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y una cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Salteamos un poco, vamos al versículo 22 o 20. Dice, enseguida pasó acá, se bautizó, le bautizó a Ananías, le bautizó, le oró por él, le abrieron los ojos porque había estado ciego, toda esa parte ustedes la conocen. Pero dice que enseguida, ¿qué hizo? Fue a ver a Pedro para que le enseñe cómo se debía predicar, ya que Pedro era el más famoso, había predicado y 3.000 personas se convirtieron, entonces había que ir a uno bien. No. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era quien, el Hijo de Dios. ¿Cómo recibió el Evangelio? Cristo, Señor. No sabemos. Si en el camino a Damasco, mientras que iba ciego y le estaba guiando, mientras que estaba esos 3 días sin comer ni beber nada, dice, orando. Tal vez ahí Jesús le revela. Todos los que oían estaban atónitos, decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora imagínense el cambio brutal, si se me permiten usar esa palabra, que hay en la vida de Pablo. Antes perseguidor, unos días después predicador. O sea, está derribando totalmente por tierra esa acusación que se le estaba diciendo que él recibió por ahí, por Arabia recibió el mensaje y él estaba tergiversando el evangelio y que ni siquiera era el evangelio que los apóstoles predicaban porque él lo había modificado. ¿Cómo podría haber hecho un hombre que recibe la revelación directa de Dios modificar o tocar algo del evangelio? Ahora, ¿qué implicaciones tiene este evangelio revelado directamente de Dios? Primero, asegura que tiene autoridad. El evangelio recibido por revelación directa de Jesucristo tiene autoridad. Y una autoridad para salvar a todo aquel que cree.
Las personas en el mundo no necesitan palabras bonitas, ni psicología para levantar el ánimo, ni para hacerles sentir bien. Necesitan la predicación de la cruz, como dijo Pablo en 1 Corintios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la base del Evangelio. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. Y eso es lo que cualquiera de nosotros podemos decirle a un compañero, a alguien que nos encontramos, a alguien con quien compartimos. El Evangelio es esto. Aunque los hombres busquen satisfacer su curiosidad humana, busquen cosas atractivas que se hacen sentir bien, no necesitan sino más la revelación de Jesucristo. Suficiente. Dice Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas por Jesucristo, a la vida y a la piedad. Si el Evangelio de Pablo, el mensaje de la Biblia, que es por implicación el mensaje de la Biblia, realmente vino de Dios, entonces es el hecho más importante del mundo. Vean esto, o veamos esto. Un mensaje directamente de Dios no es algo tan importante que todos deberían saber y nosotros que lo conocemos y lo sabemos deberíamos anunciar. ¿Por qué a veces le damos tan poca importancia? Ahora, si el Evangelio predicado por Pablo y los apóstoles es una invención humana, entonces es la mentira y el fraude más peligroso del mundo. Y sabemos que no es así. Por las vidas transformadas y por la salvación y la esperanza, como hoy decía Lucas, todos, muchos, y todos tenemos problemas, dificultades, pero los cristianos tenemos algo que nos diferencia, tenemos la esperanza en Cristo. Ahora, ¿qué más implica que el mensaje haya venido del cielo directamente de Jesucristo? Que es puro. Es un mensaje puro, no está adulterado por los hombres. Lamentablemente el mensaje está siendo muy adulterado hoy. Y llega a corazones que sí están buscando, tal vez van buscando dentro de la soberanía de Dios. No es este el mensaje de hoy. Pero llega el falso evangelio. Si es del cielo, es puro. El mensaje de Pablo no era el intento de cómo el hombre puede llegar a Dios, aunque sí se ha mezclado con obras y sí hay incluso movimientos o iglesias que mezclan las obras o agregan las obras a la fe como necesidad o parte de la salvación. Pero Pablo, el evangelio que Pablo recibió no es ese. Es puro. Es Dios acercándose, revelándose. ¿No? Pablo no estaba buscando alguna otra verdad. Él simplemente estaba yendo en su celo, en su verdad. Pero se enfrentó a la verdad, al Evangelio de Jesús. Los que buscan verdades nuevas, nuevas revelaciones, van a caer y caen en la trampa del engaño de Satanás, que aleja de la salvación a las personas. La pureza solamente está en el Evangelio.
Y no porque Lucas o porque, no, porque Guille o alguien esté predicando o otro predicador, sino por la palabra que ustedes mismos, hablaba estos días con alguien, decir, la palabra te va a llevar. Orá al Señor y abrí tu corazón. Entrega tu mente y lee la palabra, te va a hablar. Yo puedo pasar horas con una persona tratando de convencerle. No voy a conseguir nada. O tal vez le convenza, sí, pero no le voy a poder convertir. Es la palabra, el evangelio puro. El evangelio eterno, dice el Apocalipsis 14:6, y me gusta eso. Siempre me fascina ese ángel que dice Apocalipsis 14:6, el ángel que salió a anunciar el evangelio eterno. ¿Por qué eterno? Si no hace 2000 años que está el evangelio. No, el evangelio es eterno. Porque fue concebido en la eternidad, de antes de la fundación del mundo, por eso es eterno. Y el ángel sale a predicar ese evangelio eterno, según la revelación de Jesucristo, ¿no? De Apocalipsis. Yo les había leído, ya les había dicho lo que es el evangelio. Ese evangelio que predica el ángel es, Marcos 1:1 dice el principio del evangelio de Jesucristo. 1 Corintios 15:1-4 habíamos leído qué es que Cristo entrega su vida por nuestros pecados y nosotros reconociéndolo. Pero creo que no lo leímos. 1 Timoteo 1:15, permítame para cerrar simplemente refrescar la memoria, o el que no estuvo puede verlo, perdón, 1 Timoteo 1:15. Ah, sí, lo había leído, ahora me acuerdo. Pero vamos a leerlo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Yo soy el primero. Evangelio. Vino a salvar a los pecadores. Yo soy el más grande de los pecadores. ¿Quién lo dice? Pablo. Nunca se subió al caballo. Se cayó, Dios lo derribó de su cabalgadura y nunca más se subió. Siempre quedó ahí abajo. Sin embargo, hay otros que apenas reciben algo o creen que recibieron algo y ya por ahí se suben a su orgullo. El Evangelio nos derriba a los pies de Cristo y nos mantiene ahí abajo. Yo soy el primero. Ese es el Evangelio que estoy predicando, dice Pablo. Y en tercer lugar, versículos 13 y 14. Siguiendo la línea de lo que volvemos a Gálatas. Encontrando al que no buscaba, lo que no buscaba. Habéis oído acerca de mi conducta. El testimonio de Pablo había sido esparcido por todo lado. Y no es que Pablo decía, che, no cuenten lo que yo era antes. Él se encargaba él mismo de contarlo. A nosotros muchas veces tenemos vergüenza. Y no queremos que otros se enteren. ¿O no es así? Pero Pablo decía, no, si yo era, acá lo dice, yo lo que era. Ya habéis oído, dice. No es porque alguien les trajo el chusmerío, él mismo se los contó. Hechos 22, Hechos 26. Él cuenta su testimonio. Pablo estaba profundamente avergonzado de esa parte de su pasado. En 1 Corintios 15:9 dice que como un abortivo, por último, dice cuando todos como recibieron, todos vieron al Señor resucitado, dice por último a mí como un abortivo, el Señor se me apareció. Con esto hoy quería demostrar
que Dios en su gracia puede vencer al más duro corazón, al más empedernido pecador. La gracia de Cristo puede cambiar y lo va a cambiar. Hechos, sí, vamos a leer Hechos 22, 4 y 5. Encontrando el que no buscaba. Perseguía yo este camino, Pablo ante el pueblo, defensa de Pablo ante el pueblo, dice el título. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. El sumo sacerdote estaba ahí escuchando eso. Y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. 26, 9 al 11. Acá Pablo ante el rey Agripa. Dice, yo ciertamente había creído que mi deber hacer muchas cosas contra el hombre o el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. El caso de Esteban, pusieron sus vestiduras de Esteban al lado de los pies de él, de quien estaba poniendo su voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Justamente por lo que él está diciendo en Galatas. Yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué es perseguir? ¿Te imaginas? Alguien persiguiendo. Bueno, si habrán visto en las películas o en documentales, un león persiguiendo su presa. Un perro, yo por ahí vi perro persiguiendo un conejo, una liebre, un gato. Sí, también. Pero por ahí con el gato encuentra un árbol, bueno, pero el perro queda ahí abajo. Me imagino algo un poco más débil que un gato. No sé, no voy a decir que está más débil, un conejo. El perro le está persiguiendo, saltando y sacándole pelos. Pobrecito. Soy muy gráfico, ¿no? Pero eso es perseguir. Estaba persiguiendo. Estaba saltando encima como perro para tratar de cazar a alguno. Y llegaba a cazar a Esteban. Hizo fiesta, ¿no? Hizo voto, mejor dicho, vamos a decir, a lo que va la palabra. Perseguir es seguir o buscar a alguien en todas partes con frecuencia e importunidad. Esto es lo que él mismo reconoce, lo que recién leímos. Ese era Pablo. O sea, el fundamento, lo que él va a decir, mi evangelio. Porque acá es lo que está diciendo, en defensa, Gálatas es en defensa del evangelio de la gracia. Lo que él está diciendo. Yo era el que perseguía este evangelio. Pero por gracia de Dios, Jesucristo se me reveló y me dio el evangelio. Dice también que no solamente perseguía, sino que la asolaba a la iglesia de Dios. Asolar es destruir, arruinar y arrasar. ¿Alguien tiene otra versión? Por ahí nos puede ayudar con otra versión.
El versículo 13, 1:13, Gálatas. ¿Sí? Por favor. Y encuentra su madriguera, ¿y qué hace el perro? Perdón, no estoy comparando a Pablo, estoy haciendo gráfico, no me malinterpreten. Empieza a escarbar, porque quiere destruir. No solo a la madriguera, sino al mismo conejo. Quiere destruir, porque él hacía el trabajo del diablo. El diablo vino ¿para qué? Para destruir, matar, destruir. Él estaba en sintonía con Satanás. Satanás estaba contento. Tenía a alguien a su favor. Ese era Pablo. Y más. Él dice, yo aventajaba, versículo 14, a muchos de mis contemporáneos, de mi nación, siendo mucho más celoso en las tradiciones de los padres. Quiero primero tomar la palabra celoso. La palabra celosa es celote. ¿Se acuerdan de ese grupo, los celotes? Simón venía del grupo, había un Simón que venía, no a Pedro, el otro era Simón el celote. No, ese no era el apellido, era el celoso. Pablo era celote o celoso de las tradiciones. ¿Cómo a alguien se le va a ocurrir a venir a cambiar las cosas? Tenemos toda la ley, 2000 años de ley. Tenemos la historia de Abraham. Y ahora viene un tal Jesús de Nazaret. Eso hay que destruir, hay que perseguir a todos los que le siguen. No puede ser. Ese es el celo, ardor por algo. Una entrega a muerte, decía él, a muerte. Por eso es tan importante para Pablo anunciar ahora ese evangelio que él recibe. Por lo que él antes era, y se demuestra que fue encontrado al que no buscaba. Dice de las tradiciones de los padres, si bien no solamente tradiciones de hombres, hoy yo mencioné, sino que también la ley se enseñaba. Él conocía la ley perfectamente, solamente que la aplicaba mal. No entendía que la ley mostraba a Cristo, llevaba a la incapacidad del hombre poder presentarse delante de Dios. Y él creía cuanto más ley aplicaba, cuanto más tradiciones tenía, más cerca de Dios estaba. Y cuando perseguía a los cristianos que estaban en contra de esa enseñanza que había recibido, tanto más cerca de Dios estaba. Pero sus planes cambiaron. Su situación cambió cuando él se encuentra con Cristo. Así también nuestra vida. Los que somos cristianos, ya que Él nos encontró, no porque nosotros lo buscamos. Dice Romanos que nadie busca a Dios. Cuando alguien está buscando porque Dios ya lo encontró y ya está poniendo en su corazón el deseo. Nosotros más bien nos escapamos de Dios. Pero también quiero aplicar a nuestra vida cuando estamos buscando algo paralelo y no al Señor mismo. Pasa como creyente. A veces queremos satisfacer nuestras vidas con cosas que no satisfacen. Queremos vivir nuestra vida a nuestra manera, sin la guía del Espíritu. Queremos agradar a Dios en nuestras formas y hasta cierto límite.
pero Cristo, aunque no lo estemos buscando, nos va a encontrar y nos va a llevar a veces en esa situación compleja en nuestra vida. No nos pusimos de acuerdo, no sé si no pensamos. Tal vez no estamos buscando nosotros crecer espiritualmente en el momento que estamos de tensión, pero vamos a encontrar lo que no estábamos buscando, porque Cristo está preparándonos algo mucho mejor. Nuestro carácter, nuestra dependencia, nuestra fe puesta en Él. La protección más segura contra el evangelio falso es un claro y fresco recordatorio del origen divino del evangelio verdadero. Vimos a Pablo encontrando al que no buscaba. Él no buscaba a Cristo, pero encontró a Cristo. Tal vez podemos identificarnos y decir, bueno, yo no buscaba a Cristo, Él me encontró. Eso nos pasó a todos. Podemos decir, yo no estaba buscando crecer, pero Cristo me llevó a un punto, una situación difícil, y compleja, para que pueda crecer porque Él me va a buscar. Cristo, voy a encontrar, aunque no lo estaba buscando. Cristo tiene preparado algo glorioso para nosotros los creyentes. Seamos obedientes también, como Pablo. Después que encontró al que no buscaba, anunciar, sin importar dónde. En alta mar, en un naufragio, frente al rey Agripa, ante los soldados que lo custodiaban en Roma, o ante el sumo sacerdote en Jerusalén, el evangelio de la cruz de Cristo. Que Dios nos ayude. Amén. Señor, te entregamos nuestras vidas, necesitamos de tu gracia. Y perdón porque muchas veces no buscamos realmente todo lo que tú tienes para nosotros. Nos limitamos a nosotros mismos. Creemos que ya tenemos lo suficiente y con eso basta. Señor, pero sabemos que tú tienes propósitos y vamos a encontrar, aunque no lo estemos buscando, porque tú eres el soberano. Te pido por la gracia de Cristo en cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.